En la clase anterior hemos dado una idea del procedimiento que vamos a seguir para poder hacer estimaciones por intervalos. Sin embargo, vamos a completar tanto la estimación por intervalo para la media como la estimación puntual para la proporción y la estimación por intervalo para la proporción. Ese será el objetivo de esta clase y nos vamos a enmarcar en estas situaciones, en los estimadores por intervalo de la media poblacional, los estimadores puntuales y por intervalo de la proporción poblacional. Como ya hemos estudiado la estimación puntual para la media, vamos a complementar para la media su estimación por intervalo. Bueno, como podemos introducir esto pensando que la media no necesariamente vamos a necesitarla de manera puntual en su estimación. Hay ocasiones en las que necesitamos encontrar un rango de valores posibles que podría obtener una medida específica, en este caso la media. Ese rango de valores son estimaciones en el que vamos a asumir que con cierto grado de confianza se va a encontrar en ese intervalo el valor real de la población, de la media poblacional, y que es a ese intervalo al que le vamos a conocer como estimación por intervalo, a ese rango de valores. Pues como dice la pregunta, ¿qué tan confiable puede ser la estimación por intervalo? La confiabilidad, cuando es una estimación puntual, la vimos midiendo el error, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a pensar en que la confiabilidad nos la da ese porcentaje de confianza que nosotros nos vamos a determinar desde el principio. Entonces, como vemos en la imagen, que es solamente ilustrativa, el valor de la media poblacional se puede observar un primer rango o un intervalo que tiene un patrón. Ese patrón es sumarle y restarle una vela de desviación típica. Cuando a la media poblacional le restamos una desviación típica, ese valor puntual que sería acá sería el límite inferior de un intervalo posible que se puede encontrar para la media. Y cuando se le suma la desviación típica una vez a la media, entonces nos va a dar otra medida que va a tener como función ser el límite superior de ese intervalo. Muy bien, entonces ese sería un intervalo posible, pero tenemos otro intervalo que se podría construir a partir de sumarle y restarle dos desviaciones típicas a la media. Cuando se le restan dos desviaciones típicas, el límite inferior sería este valor y caería por acá. Y cuando se le suma, este sería el límite superior y caería por acá. Y así sucesivamente. En este caso podríamos tener tres desviaciones típicas, restándole y sumándole, y nos da otro intervalo. Y como podemos observar, cuando se le sumó y restó una desviación típica, el intervalo que se nos generó dice que debe de contener el 68% de los datos. Es decir, que la media hay una probabilidad del 68%, pero más bien los datos van a contenerse, que van a estar contenidos en esta distribución, va a ser del 68%, en dos desviaciones típicas el 95%, y en las tres desviaciones va a estar casi el 100% de datos. Como esto es teórico, ya en la práctica pueden variar estas cantidades, pero de manera teórica digamos que esas serían las posibilidades. Muy bien, entonces vamos a ir, eso es una idea preliminar
para ir conociendo cómo vamos a construir lo que son intervalos de confianza. Ahora bien, tenemos, para madurar un poco la idea, tenemos una distribución. Nuevamente el esquema es ilustrativo. Para presentarlo teórico, vamos a imaginar esta distribución que tiene una media de 90 unidades, no sabemos de qué. Vamos a pensar que son unidades cualesquiera. Entonces, supongamos ahora que hemos sacado una muestra, una primer muestra de la población, del conjunto de la población, y esa muestra, al aplicarle intervalo de confianza, nos va a dar un intervalo que sería esta marca que está aquí. Esta línea marcaría un intervalo de confianza en el que vamos a decir que en ese intervalo esperamos que esté esta media poblacional. La media que realmente tenga esta muestra va a caer en cualquiera de estos puntos y a esa le vamos a llamar media muestral, que la vamos a comparar con la media poblacional. Lo mismo va a suceder con la muestra 2. En este caso la muestra 2 va a tener una distribución que va a estar en este rango, y como podemos ver es un poco más ancha que esta, lo que significa que esta tiene más dispersión. Y siempre vemos que ahí está, esta línea indica dónde está la media, esta media. Y vamos a contrastar con la media de la muestra. Esta otra muestra, la muestra 3, nos da una distribución que no contiene a la media, está fuera, su dispersión está más a la derecha y por tanto el conjunto de datos está fuera de la media de la población, está fuera de ese conjunto de datos, y así sucesivamente. Como la ubicación de cada uno de estos intervalos depende de la distribución de la muestra, entonces esa variabilidad se debe a la misma variabilidad de la cual vamos a obtener la muestra. De esta depende de la variabilidad que se obtiene a partir de la muestra. Bien, entonces he marcado aquí con un punto color naranja donde se ubica esta media en este intervalo. Ahí está la línea que nos dirige y ahí estaría la media. Pero vamos a suponer que en esta media al centro está la media de ese intervalo. Por tanto, digamos que ese es el centro de ese intervalo de la muestra. Y vemos que el punto verde con el punto naranja no coinciden, están separados. Eso significa que hay un error debido al muestreo. Es lo que habíamos visto en la clase anterior. El error de muestreo, o sea, el error que nos da al seleccionar esta muestra, es la diferencia que nos proporciona el valor de la media muestral con respecto a la media poblacional. Esa distancia que hay entre las dos, ese es el error de muestreo. Entonces, o el error de estimación. Muy bien, entonces luego pensamos, aquí nuevamente en la muestra 2 está la media poblacional y la media muestral ahora caería del lado derecho. Siempre hay una diferencia en este caso y esa diferencia se va a decir que es el error de muestreo de la muestra 2. Si nos vamos con esa lógica, en el tercer caso de la muestra 3, vemos que el punto naranja de la línea que se corresponde con la media poblacional cae fuera del intervalo de la muestra 3 y por tanto la diferencia es mucho mayor que las anteriores. Si nos vamos con esa lógica, vamos a ir viendo la diferencia de cada muestra, de cada media muestra con respecto a la muestra poblacional. Las verdes son las muestrales y la naranja es la poblacional. La poblacional es fija, no varía, es única. Y las muestrales, pues cada una dependerá de la muestra y van a ser diferentes entre ellas. Muy
Bien, eso es lo que podemos simular también con un esquema que ya habíamos trabajado, en el que podemos ver aquí a la derecha de la pantalla una distribución en la que hay muchas muestras. Cada línea azul es una distribución para cada una de las muestras, y la idea de lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, si yo quiero un intervalo de confianza del 90%, entonces voy a generar dos líneas imaginarias como las líneas verdes, en las que en algunas de esos, dentro de esas líneas, vamos a tener el 95% de esas líneas azules que contienen al parámetro poblacional de la media. Pueden observar que algunas líneas, la mayoría, no está completamente contenida en el intervalo, porque no nos interesa que toda la línea esté contenida en el intervalo entre las dos líneas verdes, sino que la media poblacional esté contenida en ese intervalo de las líneas verdes. Ahí vamos a ver cómo esas líneas representan el 90% de confianza de que la media poblacional se encuentre en el 90% de todas esas muestras. Si digamos que son 100 líneas azules, estas fueran 100 líneas azules, entonces con un intervalo del 90% quiere decir de que no, si fueran 100 aquí, quiere decir que 90 de estos intervalos contendrían a la media poblacional. Por ejemplo, este sería uno que contiene a la media poblacional. Aunque la media muestral caiga por aquí, igual que caiga por aquí la muestral y aquí está la poblacional. Sin embargo, fíjense bien en esta muestra de aquí, este no contiene al parámetro poblacional. Este está fuera, entonces este no es parte de ese 90%, sería parte del 10%, así como este otro sería parte del 10%. Entonces, del total de muestras que tenemos aquí, el 90% tendrían a la media poblacional y el 10% no tendrían a la media poblacional. Eso es a lo que se refiere el nivel de confianza. Si nosotros aumentamos el nivel de confianza al 95%, eso quiere decir que vamos a ampliar el intervalo, vamos a hacer intervalos más anchos, y eso físicamente o geométricamente o gráficamente se puede ver cuando, por ejemplo, trazamos estas dos líneas. Estas dos líneas nos generarían un intervalo de confianza que tendría el 95% de confianza, valga la redundancia, que traducido significa que si aquí hay 100 intervalos, 100 muestras, un intervalo para cada muestra, entonces el 95 de estas muestras contendrían el parámetro poblacional y el 5% no lo contendrían. Eso es lo que significaría. Y así sucesivamente, dependiendo del nivel de confianza que nos definamos, así va a ser lo que vamos a obtener en cuanto a los intervalos. Como nos lo dice acá, y viendo el gráfico como guía, si suponemos previamente que supuestamente, o sea, es un supuesto en este momento, pero en la práctica pues ya vamos a tener una idea más o menos, aunque el parámetro poblacional nunca lo vamos a conocer, vamos a tener que en muchas situaciones suponerlo. Entonces, si asumimos en este caso que la media poblacional es de 90, en el diagrama podemos observar que para cada muestra extraída se ha generado una estimación por intervalos que serían los puntos verdes, y cada intervalo podría contener o no a la media poblacional, como es lo que ya hemos aplicado, ¿verdad? Por ejemplo, la muestra 3 no contiene el parámetro poblacional. Eso es lo que debemos de ir comprendiendo del esquema. Muy bien, según el nivel de confianza, por ejemplo, si tenemos un nivel de confianza del 90%, vamos a tener que ese 90% simbólicamente lo vamos a representar como 1 menos alfa. 1 menos alfa sería el nivel de confianza, que es como ya habíamos dicho,
lo que es la forma de interpretar eso o leerlo sería que 90 de cada 100 estimaciones por intervalos incluirán al parámetro poblacional y el resto quedaría fuera. Si fueran 95%, y lo vamos a dejar escrito para que quede claro y que en otra vez que queramos saber si se nos va la idea, pues aquí lo tenemos. En el caso del 95% lo dejamos también por escrito. El 1 menos alfa sería ese 95% escrito en decimales, 0.95, y pues nos estaría diciendo que 95 de cada 100 estimaciones por intervalo incluirán el parámetro, el 5 y 5 de ellos quedarían fuera. Si tenemos un intervalo de confianza del 99%, el 1 menos alfa será el 0.99 y eso significa que 99 de cada 100 estimaciones incluirán el parámetro y uno quedaría fuera. Se pone cantidad de 100 para hacerlo corresponderse con el porcentaje, pero si tuviéramos una cantidad diferente, como por ejemplo 300 estimaciones, entonces habría que sacar el porcentaje multiplicando, ¿verdad? 300 por 0.90 y dividir, sacando 90 entre 100, que sería el porcentaje, haciendo el producto de 90% sobre 100 para sacar el porcentaje. Entonces, de esa misma manera podríamos tener cualquier tipo de intervalo de confianza o nivel de confianza que queramos. Por lo general se trabajan con estos porcentajes: 90, 95, 97.5, 99. Eso dependerá de muchos factores y pues las necesidades del contexto nos la van a dar, o del área de investigación que estemos trabajando. Eso es lo que nos va a determinar cuál es el nivel de confianza con el que podemos trabajar. Entramos entonces ahora a conocer cómo va a estar definido o determinado un intervalo de confianza para hacer la estimación que necesitamos. Entonces, esto es parte de la teoría estadística matemática, en la que aparte de que, a pesar de que hay una fórmula matemática, eso tiene su interpretación estadística. Por eso viene lo de la relación estadístico-matemática. Aparte de que es una cuestión matemática simbólicamente, pero también toda la información contenida en ellos se ha obtenido a partir de datos muestrales con métodos estadísticos. Entonces por eso la relación es bien fuerte en decir estadístico matemático. Entonces, para calcular la media poblacional y asignarle una estimación por intervalo de confianza, vamos a tener esta simbología o esta fórmula. Nos está diciendo que el intervalo de confianza, que sería este que está aquí, genera el 95% de probabilidad. Eso, aunque es una mera simbología, lo que nos va a interesar es lo que está dentro de los paréntesis. Lo que está dentro de los paréntesis es lo que nos interesa. Entonces vamos a ir viendo cosa por cosa. Eso solo nos indica que es el intervalo de confianza. Luego, el 1 menos alfa es lo que ya hemos definido como nivel de confianza anteriormente. Luego vamos a conocer quién es cada parte. Por ejemplo, ya sabemos, X barra es la media muestral de lo que va, de lo del intervalo. Vamos a retomar nada más para que tengamos claro qué significan estos símbolos. Z de alfa medios es un valor del estadístico que nosotros vamos a buscar en la tabla de la distribución normal, que ya han trabajado en esto, y pues habría que ir a repasar a ver cómo vamos a encontrar valores de la tabla normal. Este valor podemos ver que va a aparecer tanto en la izquierda como a la derecha del valor de la media. La media poblacional es mu, que es el valor que está al centro y está en las desigualdades.
entre medio de las igualdades. Entonces, el alfa medios, en este caso, en la tabla vamos a buscar no 1 menos alfa, sino el alfa medios, aunque hay un montón de variantes que en momentos vamos a poder, dependiendo de cómo esté construida la tabla, porque hay tablas que dan el 1 menos alfa y otras tablas que dan el alfa medios, otras tablas dan el alfa, bueno, hay una diversidad. Entonces, dependiendo de eso, vamos a buscar el alfa medios, que es básicamente dejar el valor crítico de alfa partido por 2, porque ese valor crítico se reparte en las dos colas de la distribución normal de la campana de Gauss. De seguro ustedes ya han visto esquemas en el que la campana de Gauss en las dos orillitas está sombreada la región de color, de algún color, y eso significa que el valor crítico de alfa se ha repartido en esas dos colas, y al centro, donde no está sombreado, se ha quedado lo que es el nivel de confianza, 1 menos alfa. Ahí pues tenemos también el error estándar de la muestra. Esa desviación estándar es a partir de los datos muestrales, y todo a este lado que está aquí sería lo que es el intervalo, el límite inferior del intervalo de confianza. Por el lado derecho vemos que este sería el límite superior del intervalo de confianza, y la única diferencia de este término con el que está a la izquierda es nada más el signo más que aparece antecediendo al valor z. En el lado izquierdo es un menos. Todo lo demás se mantiene igual. Solo ese signo es el que vamos a cambiar para generar lo que es el límite de confianza, ya sea para su límite inferior como el límite superior. Ok, esos son los dos valores que difieren nada más, los signos. Aparte de eso, pues, vamos a ver ahora qué vamos a utilizar como error estándar. Es decir, que el valor del error estándar va a depender de la información que tengamos disponible. Cuando hablamos antes de el cálculo de del tamaño de la muestra, también dependía de lo que era de la información que teníamos disponible. Es decir, si conocíamos la población, si conocíamos la varianza, de todos esos factores dependía qué fórmula vamos a utilizar para el tamaño de la muestra. En esta ocasión, dependiendo de algunas cuestiones que conozcamos, de la información que tengamos disponible, así va a ser la desviación estándar que vamos a utilizar. En el primer caso es cuando no conocemos el tamaño de la población, y además de eso la fracción de muestreo es inferior al 5%, es decir, son exclusivos, es decir, o no se conoce la distribución, el total de la población, o la fracción de muestreo es inferior al 5%. Son excluyentes porque si no se conoce las condiciones son excluyentes, pero lo que vamos a utilizar es esto mismo. Es decir, aquí en esta línea estamos definiendo dos condiciones, pero son excluyentes por este O. Si no conocemos el tamaño de la población, de inmediato sabemos que vamos a utilizar esto. Por otro lado, si conocemos el tamaño de la población, pero la fracción de muestreo es del 5%, menor del 5%, también vamos a utilizar este. ¿Qué es la fracción de muestreo? Aquí más abajo está, que es n minúscula, el tamaño de la muestra, dividido entre el total de la población.
Si ese cociente es menor que el 5%, como el tamaño de la población, de la muestra es muy pequeño, entonces esa fracción de muestreo es muy pequeña también, menor del 5%, entonces vamos a utilizar esto. Ok, si tenemos cualquiera de estas dos condiciones, sabemos que vamos a utilizar esto. Por otro lado, la segunda fórmula es cuando la fracción de muestreo es mayor del 5%, es decir, que si conocemos el tamaño de la población y la fracción de muestreo es relativamente significativo porque es mayor que 5%. Entonces utilizamos esto. La fracción de muestreo, no olvidemos que es esto. Ya esto se llama factor de corrección, pero bueno, ahorita solo dejémoslo así y esta sería la expresión que vamos a utilizar, que es similar con esta, solo que aparece este nuevo término en el producto. Y la última opción es que no conozcamos, fíjense bien que en estos dos casos conocemos la desviación poblacional, porque sigma es la desviación poblacional. Este también es sigma de desviación poblacional, pero en el caso que no conozcamos a la desviación poblacional o a la varianza poblacional, porque la varianza obtenemos la desviación, si no conocemos esta información, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula en la que vamos a utilizar la desviación estándar de la población, de la muestra, dividido entre la raíz cuadrada del total de la muestra. Eso sería los tres casos que vamos a utilizar. Poco a poco vamos a hacer ejemplos que vayan a incluir las tres situaciones. Pasamos ahora a conocer cuáles son los valores de Z que podemos utilizar para un nivel de confianza determinado. Para un nivel de confianza, por ejemplo, de 1 menos alfa igual a 90%, vamos a utilizar el valor de Z de 1.645. Esto se puede contrastar o verificar directamente de una tabla de distribución normal y allí vamos a poder ubicar ese valor. Si tenemos ese nivel de confianza, significa que el intervalo que se va a formar va a ser de menos 1.645 a 1.645, el negativo y el positivo. Esta región que está acá, que estaría aquí, sería la región de confianza, es decir que esa región es la que vamos a garantizar que contiene el 90% de estimaciones del parámetro. Y así también hay otras medidas. Por ejemplo, aunque ya dijimos antes que utilizamos más las 90, 95 y 97.5 entre otras, también están aquí 91, 92, 93, 94 entre otras. Y para cada una de esas está el valor de Z. La otra más común que decíamos, el del 95%, utilizaría un valor de Z de 1.96. Y eso caería en el esquema. Estaría así. Por ejemplo, en el primer caso, para el 90%, el 10% se distribuiría en estas dos colas. Este sería el 5% y este sería el 5%. Por eso es lo de que les comentaba del alfa medios, porque 1 menos alfa es 90%. Si despejo alfa de aquí, me queda el 10%, y ese 10% dividido entre 2 es 5%. Entonces ese 5%, porque como la distribución normal es simétrica, lo que hay aquí es lo mismo que hay aquí. Entonces se parte a la mitad del alfa y aquí sería 5% y aquí el 5% para el 90%. Para el 95% de confianza, vemos que aquí está el 1.96 y aquí menos 1.96 por la simetría. Ahora la región sombreada sería 5% dividido entre 2, es decir, 2.5% aquí y 2.5% acá. Y por último, si
valor de Z es de 99%, el 99%, creo que 99%, habría que revisar si 99%, el valor de Z sería 2.575, que es este que está acá, en positivo y en negativo. Y lo que está sombreado sería el 1% dividido entre 2, es decir, 0.05%, 0.05%. Y el intervalo es el más ancho que hay. Miren, quiere decir que aquí hay más probabilidades de que la media que estamos estimando, la media poblacional, se encuentre en ese intervalo. Eso sería la parte teórica. Vamos a trabajar luego en el siguiente video un par de ejemplos.